Vale, muy bien, amados hermanos. Muchísimas gracias por vuestra constancia en estas clases que nos tienen ocupados desde, creo que los últimos días de septiembre, octubre y noviembre, aunque hemos tenido que no poder hacer todos los lunes como hubiésemos querido. Pero bueno, hemos podido llegar a este día donde vamos a cerrar esta etapa de bibliología. Así que espero que haya sido de bendición para vosotros, como lo ha sido para mi vida, el poder valorar estos temas concernientes a la palabra de Dios desde un punto de vista teológico, quizá algo diferente a lo que estamos habituados a recibir en la iglesia o en los estudios bíblicos tradicionales, pero que entiendo son temas que los creyentes necesitamos conocer a la hora de conocer la doctrina, defender nuestra fe y sobre todo amar y valorar la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a invocar el nombre del Señor para el último tema que vamos a tratar esta noche. Nos presentamos así en oración. Padre amado, gracias. Gracias por cada uno de los presentes, también por muchos otros hermanos que nos van a estar escuchando a lo largo de la semana, que accederán a este estudio a través de YouTube, donde quedará grabado. Señor, gracias por estos medios tan útiles que el mundo a veces usa tan mal, pero que nosotros usamos para tu gloria, Señor, para bendecir las personas, para crecer espiritualmente, para conocer más de ti y de tu palabra, y a la vez conocernos más a nosotros mismos, porque tu palabra es como espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, a través de todo esto nos humillamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu soberanía y la maravilla, Señor, de tu palabra que nos ha sido dada como un precioso tesoro y que además es más dulce que la miel. Bendícenos hoy en la consideración de este último tema y nos ponemos en tus manos de amor, invocando tu nombre, pidiendo tu ayuda y la guía del Espíritu Santo en esta hora. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla. Compartir primero el sonido, muy importante para que me podáis escuchar. Y este último tema es un tema que tal vez no entraría directamente en el tema de bibliología, pero me pareció muy interesante ya desde hace más de 20 años que enseño esta materia, incorporarla porque creo muy importante que aprendamos a interpretar las escrituras. Y precisamente vamos a destacar la importancia. No es posible exagerar la importancia de la materia que nos ocupa, ya que no solo estamos tratando la interpretación del texto sagrado, la palabra de Dios, sino de un tema que en su finalidad última nos guía a una comprensión adecuada. Y esta es la segunda frase que tenéis que completar allí en vuestros apuntes, del Dios que se ha revelado por medio de ella. Esa es la trascendencia y la importancia, no solo conocer el texto, sino también al autor del texto. Él se ha dado a conocer. La interpretación bíblica o hermenéutica, y precisamente esta sería otra materia dentro de la teología que se estudia y que hay muchísimas herramientas diferentes y útiles a la hora de estudiar la palabra de Dios. La hermenéutica es el instrumento que allana el camino para el encuentro del hombre con Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo maravilloso cuando, acercándose a aquellos discípulos desconsolados, desorientados, que los hemos mencionado varias veces a lo largo de estos lunes, discípulos que iban camino de Maús. Nos dice la Escritura que el Señor les interpretaba las Escrituras. En Lucas
capítulo 24 y el versículo 27. Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba o les interpretaba. Y la palabra griega es diermeneuen, ¿vale? De donde viene hermenéutica, ¿eh? Y entonces ellos comenzaron a tener una comprensión de lo que de Jesucristo, de la propia persona del Mesías, decía. Ahora bien, el problema de estos dos discípulos, solo sabemos que uno se llamaba Cleofas, no es intelectual. El problema no es que no sepan algunas cosas que necesitan saber. El problema era espiritual. Por eso Jesús comienza con una reprensión. En el versículo 25 les dice, oh insensatos, ¿cómo es lento vuestro corazón para entender o aprender o creer todo lo que los profetas han dicho? Es decir, creen algunas cosas, pero no creían todas. Por ejemplo, no creían en la resurrección. Y al referirse a los profetas, Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era la Biblia de su época. Así que el Señor dice, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Era necesario porque en el Antiguo Testamento Dios dijo que eso es precisamente lo que haría. Era necesario porque Dios estaba comprometido por su palabra. Él había ofrecido, había prometido enviar un Salvador. Ya en el Génesis 3 dice, esta te herirá en el calcañar, pero él habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Así que había un sufrimiento allí de parte del Salvador y estaba ya anticipado. Así que el Señor les da lo que debe haber sido la madre y el padre de todos los estudios bíblicos de la historia, porque dice, partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Ahora, debió ser una lección realmente extraordinaria. Es fundamental señalar dos cosas aquí. En primer lugar, Jesús cree que toda la Biblia trata de él. Eso significa que no podemos pensar que todo lo que está en la Biblia es acerca de nosotros. Es el Señor Jesús que va desde Moisés, y eso significa que comenzó por el Génesis, y a través de toda la Escritura fue mostrando lo que la palabra enseñaba sobre él mismo. Así que significa que no leemos adecuadamente nuestras Biblias hasta que veamos cómo la Biblia se conecta con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y justamente cuando en enero comencemos a ver síntesis bíblica, uno de los apartados que vamos a ver es cómo en cada libro de la Biblia encontramos a Cristo. Así que eso se lo anticipo para ir haciéndoos desear un poquito el estudio que tendremos por delante. La Biblia cuenta una historia sobre Jesús como protagonistas. Nosotros también estamos en la Biblia, pero claro, nuestro papel forma parte de aquellos que le rechazan, que matan a Jesús. Pero Él es el protagonista, Él es el héroe. Él da su vida para salvarnos. En segundo lugar, la segunda cosa que tenemos que observar es que Jesús cree que nuestra fe no debe estar arraigada solo en la experiencia personal, sino en la Biblia. De hecho, debemos tener una fe bíblica. Creemos estas cosas de las que estamos hablando porque la Biblia las predijo y se cumplieron en la historia. No nos inventamos el significado de ellas. El significado está en la misma Biblia. Dios no dejará que el mensaje
que salva al mundo se base en la experiencia humana y en el testimonio oral. Lo escribió de antemano para que pudiéramos verificarlo. Lo escribió para que pudiéramos transmitirlo de generación en generación. El cristianismo es Dios diciéndole al mundo, se los dije, les dije que los rescataría y lo hice tal y como dije. A mí me encanta destacar que el mensaje del Evangelio que encontramos desde los primeros capítulos de la Biblia es, alguien vendrá, alguien vendrá. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos viendo esa perspectiva. Alguien vendrá. Dios dijo, voy a dar una respuesta. No se cruzó de brazos al ver la rebeldía de nuestros padres y la tragedia humana de caer y sufrir las consecuencias del pecado. Dios intervino y se propuso enviar un Salvador. Y esa es la historia. La historia es su historia. Y en la palabra le vemos página tras página. Más tarde el apóstol Pablo aconseja a Timoteo acerca de la importancia de un uso correcto de la palabra por parte del siervo que anhela ser fiel y le dice que no tenga de qué avergonzarse. 2 Timoteo 2:15, un texto que todos conocemos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la idea principal que podríamos destacar en este versículo tan conocido es que todos estamos encargados y facultados para ser fieles maestros del único y verdadero evangelio. Todos vamos a recibir los recursos que nos permiten comunicar sana doctrina, el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Es una labor que exige competencia, estudio y oración para ser claros y precisos en la exposición de la palabra, de forma que expliquemos llanamente el sentido del texto dentro de su contenido inmediato y del contexto general de las Escrituras. El creyente que maneja la palabra de verdad rectamente no la cambia ni la pervierte, no la mutila, no la distorsiona, ni la usa mal con un propósito en su mente. Por el contrario, en actitud de oración interpreta la Escritura a la luz de la Escritura. Cuando Pablo le dice a Timoteo que traza bien, que usa bien la palabra de verdad, la palabra usa es la palabra cortar, y es la palabra que usaba las personas que hacían prendas de ropa. Cuando hay uno va al modista que te va a hacer un traje, toma modelos, toma moldes y recorta la tela para que encaje y luego poderla coser y crear una camisa, un vestido, un traje apropiado a las medidas que cada uno tenemos. Y lo que Pablo le está diciendo es eso, que traza, que corta bien la palabra de verdad. Así que como maestros fieles, nuestro trabajo es siempre predicar y enseñar estas cosas, la sana doctrina, no nuestras cosas, no opiniones personales. Se nos ha encomendado la tarea de recordar a los creyentes una y otra vez la palabra de Dios. Y ese es el mandato que tenemos en Romanos 15, en Filipenses 3, en Judas 5 y en otros pasajes de la Escritura. Cuando se predica algo que proviene de Dios en lugar de una simple palabra de hombre, vale la pena repetirlo. Pablo recordaba constantemente a la gente a Cristo, decía Pablo, crucificado y resucitado, se los decía a los Corintios en el capítulo 2. Cuando un maestro abandona la escritura como fuente primaria, básica de instrucción,
terminará dañando a los creyentes y creando división. Y esto se debe a que una vez que un maestro abandona la revelación bíblica por las filosofías o especulación humana, se ha eliminado el tribunal de autoridad. Y las personas se van a pelear por todo tipo de cuestiones, porque no tienen una fuente común de autoridad para evaluar experiencias, opiniones y tradiciones. Nuestra base es la Biblia, la revelación que Dios nos ha dado. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús y realizaron una labor interpretativa del Antiguo Testamento que ha quedado plasmada en las páginas del Nuevo. Pero ellos siempre se procuraron que la interpretación y la exposición de las Escrituras cumplieran una labor pastoral y evangelística que beneficiara a los receptores de sus escritos y de su ministerio. Nunca fue por un simple afán de hacer exégesis, que luego explicaremos esta palabra, sino con el deseo de llevar a los hombres, a los lectores, a los oyentes, a una asimilación personal y práctica con todas las implicaciones de los grandes hechos y verdades de la revelación que encontró su culminación en Jesucristo. Así que en estos versículos hay un fuerte contraste en lo que Pablo le habla a Timoteo de dos tipos de maestros o dos tipos de obreros. Hay obreros buenos y obreros malos. Los buenos obreros están dedicados a la palabra de verdad. Los buenos obreros son también aprobados. Pablo lo describe en 1 Tesalonicenses 2, siendo probados como los metales o las monedas para saber que eran de buena calidad. Por el contrario, los malos obreros no se dedican a la verdad, no son aprobados porque no pasan la prueba de la autenticidad. Y los malos obreros, tristemente, no se avergüenzan. Perdón, los buenos obreros no se avergüenzan, mientras que los malos obreros obviamente deberían estar profundamente avergonzados. Y Timoteo debía ser un modelo de ese obrero que no se avergüenza, que sigue la instrucción, que maneja la palabra de verdad correctamente, y fue así aprobado por Dios. Así que con este mismo anhelo nos ocuparemos brevemente de un tema de tanta trascendencia, con la esperanza de que nuestras vidas personales y nuestros ministerios sean enriquecidos para producir frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Ahora bien, vamos a definir algunos términos. La hermenéutica es la ciencia que enseña los principios y métodos de interpretación. Eso es lo que significa esta palabra, que teológicamente es necesaria e importante. El término se deriva del griego hermeneuo, que significa explicar, traducir e interpretar. Por su raíz, Herme ha sido relacionado con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura. Esto era en el ámbito pagano de la filosofía griega, helenística, que había permeado el mundo romano de los días de Cristo y de los días de los apóstoles, ¿no? Por lo tanto, esta palabra se sigue utilizando y precisamente tiene ese significado. Ahora bien, la hermenéutica no es la interpretación misma, sino que es el conjunto de reglas para llegar a una interpretación. Si llegamos a una hermenéutica consistente, podremos interpretar la Biblia fielmente. Un término
sinónimo de hermenéutica es exégesis, que la mencionamos recién, del griego exegeomai. Significa explicar, exponer, interpretar. Como veis, es un término parecido al de hermenéutica, ¿vale? En el mundo greco-romano se aplicaba a experiencias religiosas, particularmente a la interpretación de oráculos o sueños, adivinanzas que los sacerdotes paganos utilizaban. Actualmente se usa para expresar la práctica de la interpretación del texto, mientras que la hermenéutica determina los principios y reglas que deben regir la exégesis. Por eso la palabra hermenéutica como tal no la vamos a encontrar directamente en el contexto del Nuevo Testamento, pero hemos visto cómo la utiliza Lucas para hablar de cómo el Señor les interpretó. Y hay una palabra muy parecida a la palabra hermenéutica y tiene raíces con el mismo significado. Así que esta palabra nos ayuda entonces y le da nombre a esta parte de la teología muy importante en la interpretación y llegar a una sana doctrina. Ahora bien, vamos a ocuparnos del intérprete y lo primero que vamos a señalar son las características espirituales. Primero, reconocer que es un ejercicio espiritual. Por esta razón, la interpretación de la Biblia es para personas espirituales. Esto no quiere decir que solamente para pastores o líderes de la iglesia, sino creyentes espirituales, como lo explica Pablo en 1 Corintios 2:14, donde él dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que concluimos que el intérprete tiene que ser salvo y tener una relación pura con Dios. ¿Vale? Una persona espiritual, una persona que viva en santidad, una persona que dependa, como veremos también, de la guía del Espíritu Santo. La libertad de leer y entender la Biblia lo mejor que pueda uno no debe tomarse ligeramente, porque cada uno de nosotros responderá por sí mismo delante del trono del Cristo. En 2 Corintios 5:10 lo dice Pablo claramente, y mucho más aquellos que enseñan la palabra. Cada maestro debe enseñar con cuidado. Si alguno ha manejado de manera falsa la palabra de Dios, dice Santiago 3:1, recibirá mayor condenación. Así que con cuánto temor tenemos que estudiar, tenemos que preparar y tenemos que enseñar la Escritura en dependencia del Señor. Reconocer que es un ejercicio espiritual. Reflejar una profunda fe y reverencia por Dios. Esto es acercarse a la palabra con fe y amor y no con desconfianza y duda. Puede depender de la Biblia. Fe es el gran requisito para usar bien la palabra. Si yo estoy claudicando en mi fe, dudando del amor de Dios, dudando de la soberanía de Dios, dudando de la inspiración bíblica, pues mi fe tambalea. Y entonces obviamente que abro la puerta para caer en falsas doctrinas y en falsas enseñanzas. La fe es clave porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Hay también un tercer requisito y es recordar que depende del Espíritu Santo. Según la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos guía y nos enseña como uno de sus ministerios. Lo prometió el Señor en Juan 14:26. Solamente Él puede mostrarnos la interpretación correcta.
Los evangélicos enseñamos que la ciencia de la hermenéutica bíblica requiere una interpretación reverente, dada en el temor de Dios y guiada por el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro y fue nombrado divinamente para hacerlo, como dice Juan 14:26, texto que tenemos plasmado en nuestro apunte. Yo enviaré el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y recordará lo que os he dicho. Así que como creyentes cristianos dedicados al manejo fiel de la Biblia, nos vemos obligados a aprender reglas de interpretación para desempeñar el ministerio al cual Dios nos ha llamado, lo mejor que sepamos. Por eso es importante que formemos a los profesores de las escuelas dominicales. Aquel que va a enseñar a los niños, tenemos que tener herramientas que nos permitan interpretar bien la palabra. Al hacerlo, gozamos de la iluminación y la ayuda del Espíritu de Dios. Y no debe haber dudas sobre este punto, porque realmente tenemos su presencia en virtud del Espíritu cuando hemos nacido de nuevo. Ahora, es conveniente recordar que el Espíritu Santo no comunica a un creyente estudioso, obediente y piadoso ninguna doctrina o significado de la Escritura que no esté contenida ya en la misma Escritura. ¿Vale? Él da sabiduría sobre lo que está escrito, pero no mucho más. Muchos han fallado en su interpretación por no entender esta verdad. El Espíritu nos ilumina, pero nunca nos da nueva revelación. Yo siempre recuerdo una anécdota de unos dibujos de una revista cristiana de mucho tiraje en Argentina, que leíamos mucho los pastores, y uno de los cómicos había dibujado a un pastor que le decía a la mujer: espera, espera, ya voy a ir a comer, es que se me ha ocurrido una nueva doctrina y estoy buscando versículos para apoyarla, ¿no? Así que a él se le había ocurrido, y no es así. No se trata de nuestras ocurrencias, es la palabra de Dios. Todo está allí y Él nos da sabiduría para interpretar lo que está allí. El Espíritu nos ilumina para comprenderlo, para aplicarlo y para enseñarlo. Y entonces vienen las características educacionales, porque tristemente muchas falsas doctrinas surgen de personas que no han sabido utilizar herramientas para la interpretación. Si reconocemos que el estudio de la hermenéutica es necesario para entender bien la Biblia, podemos ver también que una interpretación adecuada está al alcance de aquel que quiere esforzarse para aprender sus reglas y ser diligente en su aplicación. Pero requiere que el intérprete mismo comience su trabajo siendo preparado para ese trabajo espiritualmente. Recuerdo una anécdota de un gran pianista que luego de terminar un concierto la gente le aplaudía y entonces él al acabar se acercó a saludar, bajó del escenario y una mujer se acercó, le felicitó, le agradeció por la interpretación maravillosa que había hecho y la mujer le dijo: yo daría mi vida por tocar como usted toca. Y el pianista se quedó mirándola y le dijo: señora, eso precisamente es lo que yo he dado. Eso precisamente es lo que yo he dado. Es decir, yo he dado mi vida para tocar como he tocado, como toco. Pasan horas y horas y horas y horas y horas. ¿Eh? Mis nietos están, gracias a Dios, aprendiendo a tocar el piano
y la madre y el padre viajaron este fin de semana, estuvieron desde el miércoles hasta ayer por la noche en casa, hoy han vuelto a pasar la tarde aquí, pero estos 4 días estuvieron con nosotros. Y una de las cosas que mi nuera nos pidió es: llevad a los niños a casa porque no pueden pasar tantos días sin tocar el piano. Y es así. Es decir, si ellos quieren sentarse y sacar a probar las lecciones y luego tocar en la iglesia, como esperamos pronto puedan tocar las canciones y los coros alabando al Señor, cuando vemos a los grupos de alabanza cantar y tocar con esa facilidad, hay horas, horas de trabajo detrás de eso, hermanos. Eso no cae del cielo. Hay horas. Es cierto que algunos tienen más talento que otros, pero todos tienen que comprometerse para hacer un ministerio con excelencia. Y esto ocurre también con la palabra de Dios. El intérprete necesita alguna preparación educacional. Debe ser un estudiante de la Biblia, un conocimiento de los temas de cada libro de la Biblia, del fondo histórico y geográfico, y también algo de los idiomas bíblicos puede ayudar mucho. La interpretación está al alcance de cada creyente. Como hemos dicho, no es solo para pastores y profesores, pero todos tenemos que conseguir todas las herramientas posibles para ayudarnos en la interpretación. Los libros, comentarios bíblicos, también son de gran utilidad. Algunos piensan solamente depender de su Biblia y del Espíritu Santo y no quieren usar comentarios y dicen que eso es algo menos espiritual. Los libros, hermanos, tienen mucha importancia porque algunas personas han recibido dones de enseñanza y de predicación y dones de sabiduría. Y si rechazamos lo que ellos ministraron por medio de la literatura, estamos rechazando los dones de Dios al rechazar lo que ellos hicieron para Dios. Yo he tenido que discutir esto como pastor con algunas personas años atrás, estoy hablando de 30 años atrás, al poco de llegar acá a España, me encontré con una familia en la iglesia que se negaban a leer libros evangélicos. Solo el Espíritu Santo, no necesitamos a nadie. Y yo les dije: estáis negando los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Ahí vosotros compráis los libros del pastor Sierra, yo ofrezco el libro de Job que escribió mi padre, son dones de Dios. ¿Cómo no los vamos a usar? ¿Cómo los vamos a rechazar? Por esto debemos conseguir libros que son necesarios para ayudarnos en la interpretación. Diccionarios bíblicos, enciclopedias, atlas bíblicos y libros especializados en materias bíblicas, arqueología, costumbres, idiomas. Los libros son muy buenos y pueden ayudarnos mucho en la interpretación. Tiene que haber un equilibrio en la interpretación de la Biblia que involucra no solamente reconocer los elementos de ella, sino una coordinación de estos elementos. Usando un ejemplo, si yo quiero nadar usando varios estilos correctamente, me puedo sentar con un manual de instrucción sobre la natación para saber exactamente lo que deben hacer los brazos y las piernas. Pero cuando me meto en el agua y procuro coordinar mis músculos para que pueda deslizarme fácilmente a través del agua, descubro que la coordinación es un arte que tiene que ser dominada y no solamente una serie de reglas que debo memorizar. Y así es con la interpretación. Demanda la pericia para reunir todos los elementos necesarios para interpretar algún texto correctamente. Ahora bien, presuposiciones del intérprete.
Presuposición es una parte de la vida de todos los hombres. Mientras que los hombres aprenden y maduran, llegan a presuponer que varios hechos son verdades por su experiencia pasada. Si las presuposiciones no son correctas, las conclusiones también van a ser equivocadas. Y en la interpretación de la Biblia, el intérprete tiene que cuidarse de presuposiciones incorrectas. Pero también hay varias presuposiciones que debemos llevar a la Biblia para ayudarnos a interpretarla bien. ¿Cuáles son estas presuposiciones? Las más importantes, porque hay muchas más, pero la primera de ellas, un Dios todopoderoso. Una presuposición bien importante en estudiar la palabra de Dios es que Él es todopoderoso. Él puede hacer todo menos negar su naturaleza santa. Dios no puede pecar. En el servicio militar, un joven me puso en aprietos, era muy filósofo, era universitario, estudiado, y me hizo una pregunta casi tonta, pero que a mí me dejó sorprendido. Y me dijo, tú dices que Dios es todopoderoso, puede hacer todo lo que quiera, sí. Puede hacer una piedra tan grande que él mismo no la pueda mover. Y yo me quedé un poco sorprendido en mi ignorancia de un joven de 18 años, ¿no? Hay muchas cosas que Dios no puede hacer y no deja de ser todopoderoso. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Y eso no le hace menos poderoso. Dios no puede pecar. Él es santo. Por lo tanto, esa es una pregunta estúpida porque Dios no va a hacer algo, sería algo incoherente. Dios no hará nada que no sea necesario hacer. Hay una presuposición. Dios es todopoderoso. Así también no tenemos que cambiar el carácter y los mandatos de Dios para que Él sea más como el hombre quiere, que era un poco lo que ese filósofo pretendía. Decir, no, Dios no es todopoderoso porque no puede hacer una piedra tan grande que Él mismo no pueda mover. Eso sería negarse a sí mismo. Dios es todopoderoso y podemos creer en Él. Podemos creer la historia de lo que Él ha hecho. Luego también un texto inspirado. La base para interpretar la Biblia es que el texto es correcto y verdadero. El intérprete no cree solamente algunas partes de la Biblia. El que cree esto va a llegar a conclusiones que apoyan otras presuposiciones, rechazando los pasajes que no concuerdan con lo que él quiere creer. Si la Biblia no es confiable, no podemos interpretar con confianza. Entonces, el intérprete tiene que saber que está interpretando la palabra inspirada de Dios. Debemos tener la seguridad que el canon de la Escritura y el texto son correctos y que toda la Biblia es revelación de Dios al hombre. En tercer lugar, un espíritu que ilumina. De esto ya lo hemos mencionado. Provee 1 Corintios una verdad que es muy importante en interpretación. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de guiar al creyente hacia la verdad, por lo que necesitamos la llenura del Espíritu y una dependencia total de su enseñanza. Y en cuarto lugar, una posición doctrinal. Muchos empiezan a estudiar la Biblia con una posición doctrinal ya establecida. Esto es una paradoja, porque mientras es una ayuda y una bendición saber lo que cree, puede ser muy peligroso en interpretar. ¿Vale? Ahora, claro, es un gran error cambiar el significado de un texto para apoyar una posición doctrinal. Schaffer dice, es muy fácil cambiar la palabra de Dios para hacerla conformar a mis nociones preconcebidas. Hacer esto no es menos que adulterar la palabra de Dios. Si un texto no puede concordar con nuestra posición doctrinal, pues puede ser que mi posición esté mal, obviamente. Por otro lado, está bien usar la posición doctrinal para probar nuestra interpretación. Es verdad que la Escritura interpreta la Escritura, y si nuestra posición
doctrinal está basada bien en la palabra, es una buena herramienta para verificar la interpretación de cualquier pasaje. Entonces, la posición doctrinal que presuponemos tiene que estar probada siempre por la luz de la palabra, pero también puede ayudar mucho en interpretar cualquier pasaje por medio de la verdad de toda la Biblia. Todos los intérpretes tenemos una posición doctrinal porque conocimos al Señor en un entorno evangélico donde nos enseñaron ciertas cosas y eso ya es una presuposición. Y tenemos que tener sabiduría para pasarla por un sedazo y aprobarla conforme al respaldo bíblico que esa doctrina y esa presuposición pueda tener. Muy bien, avanzamos. Escuelas de interpretación. No podemos aquí hacer desarrollo de las diferentes escuelas de interpretación que a lo largo de la historia se han desarrollado, pero hay dos que compiten mucho: la interpretación alegórica y la interpretación doctrinal, literal. La interpretación alegórica. La alegoría es el método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como vehículo para un segundo sentido más espiritual y profundo. En este método, el valor histórico es o negado o ignorado, y el énfasis se pone enteramente sobre un sentido secundario, de manera que las palabras o los eventos originales tienen poco significado. A ver, hermanos, ¿cuándo yo interpreto alegóricamente? Pues una alegoría es decir, por ejemplo, cuando el Señor mandó a los discípulos a que navegaran por el mar después de alimentar la multitud y se levantó una gran tormenta, los discípulos tenían miedo de perecer y el Señor vino caminando a ellos sobre el agua y subió a la barca y mandó que se calmase la tormenta. Yo interpretaría una alegoría si dijera que la barca es la iglesia, que las aguas turbulentas son el mundo y que la tormenta son las pruebas que vienen sobre nosotros. Y dejara totalmente de lado el sentido literal de lo que la historia cuenta. El Señor dio una orden, los discípulos obedecieron, se subieron a la barca, en medio de la barca del mar se levantó una tempestad que les hizo temer que iban a perder la vida. Y de ahí podemos sacar enseñanzas y hacer aplicaciones espirituales. Pero yo no puedo hacer una alegoría diciendo que la barca es la iglesia o que la barca es mi hogar o que la barca es mi familia. Eso es alegorizar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca, hubo una tempestad, el Señor apareció caminando en la madrugada y calmó la tempestad. Esa es la historia y ya está. Ahora, parecería que el propósito del método alegórico no fuera el de interpretar la escritura, sino el de pervertir el verdadero significado de la escritura con el pretexto de buscar un significado más profundo y espiritual. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación alegórica de la escritura. Los peligros de este método se resumen de la siguiente manera: no interpretan la escritura, es decir, ignoran el significado de las palabras y da lugar a especulaciones o incluso a la fantasía. La autoridad básica de la interpretación deja de ser las escrituras y pasa a ser la originalidad del intérprete, lo que a mí se me ocurre. Entonces yo le doy un sentido a las historias de la Biblia, ya sea del Señor o historias del Antiguo Testamento, y entonces saco de ahí conclusiones que son muy originales, muy bonitas,
pero que son tristemente una alegoría. Ahora, hay alegorías en la Biblia, ¿eh? Uno se queda sin medio y ese es el propósito, el problema para probar las conclusiones del intérprete. Ahora, en Gálatas 4:24, por ejemplo, Pablo no está usando un método alegórico de interpretar el Antiguo Testamento. Él está explicando una alegoría. En Gálatas 4, él lo dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, y luego hablará de Sara, que da hijos para la libertad. Ahora, él lo está diciendo, y estas son dos cosas completamente distintas. Él deja la historia intacta cuando una alegoría es una historia ficticia de la que una verdad real es el significado secreto, misterioso y oculto. Por ejemplo, hay una alegoría en Jueces, capítulo 9, cuando Jefté habla allí a... Eh, y habla de una alegoría de los árboles y la higuera una charla que hay entre los árboles diciendo ven a reinar entre nosotros. Así que básicamente era una alegoría que se interpreta literalmente como una alegoría. Luego tenemos la interpretación literal. La interpretación literal es aquella que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en escrito, al hablar o al pensar. Se denomina método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse tanto por sus condiciones gramaticales como históricas. Fuertes evidencias se presentan para sostener el método literal. Primero, que el significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas, que todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos dependen de su propia existencia, es decir, del significado literal previo de los términos, que la mayor parte de la Biblia tiene sentido adecuado cuando se le interpreta literalmente, que el enfoque literal no descarta ciegamente las figuras de dicción, que luego vamos a hablar de ellas, símbolos, alegorías y tipos, sino que si la naturaleza de la oración así lo requiere, fácilmente acepta ese segundo sentido y que este método es el único obstáculo cuerdo y seguro para las imaginaciones del hombre. Es decir, si no usamos el método literal, se abre a un sinfín de ideas que se nos ocurrirían a nosotros y que este método es el único compatible con la naturaleza de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Muy bien, hermanos, el tiempo ha ido corriendo muy rápido y lo siguiente es muy importante, pero lo tenéis prácticamente todo en el apunte. Los principios elementales para el estudio bíblico. El estudio bíblico personal está al alcance de todo creyente con verdadero apetito por la palabra de Dios. Pero debemos tener en cuenta algunos pasos que se deben dar para aprovechar al máximo el estudio de este manual divino. Estamos en la página 55. Vamos a ir cubriendo aquí. El primer paso es leer, es decir, debemos leer repetidamente hasta entender la verdad central del pasaje bíblico. Por esto es bueno desarrollar un plan de lectura. Yo recomiendo, por ejemplo, cuando estudiamos Primera Tesalonicenses, algunos os recordaréis que os sugerí leer una vez al día toda la carta a los tesalonicenses.
es que es maravilloso hacer eso, porque dedicas 20 minutos y cuando lo has leído 6, 7 veces, ya casi te lo has aprendido de memoria. Es clave, importante, leer y releer y volver a leer, especialmente las epístolas en el Nuevo Testamento, y ser disciplinados en esto. En segundo lugar, interpretar. Para interpretar hay 6 preguntas básicas. El estudio efectivo demanda hacer preguntas adecuadas a las cuales nosotros mismos tenemos que buscar una respuesta. Y esto ya lo tenéis allí, por eso lo voy a pasar muy rápido. ¿Qué? ¿Cuál es el tema, el asunto tratado? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Dónde? Es decir, todas estas preguntas se las hago al texto. Si voy a leer Juan 3:16, por ejemplo, le pregunto, ¿qué? ¿Cuál es el tema? Entonces tengo que leer lo que dice antes y lo que dice después de Juan 3:16. ¿Dónde? ¿Dónde se está llevando a cabo? ¿Dónde dijo Jesús esto? Pues estaba con Nicodemo en el aposento alto, reunido con él en una noche oscura. ¿Cuándo? ¿Cuándo se llevó a cabo? ¿Quién está hablando? Jesús con Nicodemo. ¿Cómo? ¿Cómo están respondiendo las personas involucradas? ¿Por qué? Y esto lo voy aplicando a los textos que me toca leer. Esto es clave. Estas preguntas ayudan muchísimo a sacar contenido de la Biblia, a que el texto que yo leo cada día en mi devocional tenga significado, hermano. Me hable Dios al corazón. Hazle estas preguntas a texto que te toca leer cada día de tu vida. En tercer lugar, evaluar. Ahora es el momento de consultar a otros para saber si hemos llegado a una interpretación adecuada. Es decir, yo tomo notas, yo uso unas pequeñas agendas donde voy apuntando mis estudios personales. Os voy a mostrar, por ejemplo, esta que tengo aquí, voy apuntando. Y tengo aquí marcadas con banderitas y voy apuntando lo que voy sacando cada vez que estoy preparando un mensaje, ideas, preguntas, palabras que quiero investigar. Todo esto tengo que apuntarlo. Y entonces luego del que he hecho yo ese proceso, voy a estos comentarios que tengo aquí atrás y comienzo a evaluar, a ver qué dice el griego, qué dice el hebreo, qué recursos tengo para entender los pensamientos y recibir luz de parte de Dios y también poder comunicar esa luz. Y entonces aplicarlo. ¿Cómo penetra y cambia mi propia vida la verdad de Dios? Estudiar las escrituras sin permitir que ellas penetren hasta lo más profundo de mi alma sería como preparar un banquete y no comer lo que he preparado. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto ya casi no sería necesario ni decirlo, pero obviamente la palabra de Dios tiene que cambiarme a mí. Ahora, en este método debemos tener en cuenta el desarrollo de procedimientos interpretativos que nos será de ayuda. El estudio de palabras, la etimología, es decir, la derivación de la palabra obispo, por ejemplo. Ahí tiene mucho significado. Obispo viene de la palabra epi, que significa sobre, y copo, que significa mirar, observar. Entonces, hay allí una etimología que ya me comunica un mensaje. Luego compararla, descubrir cada uso de las palabras en las escrituras. Luego cómo se entendía en su cultura, los idiomas cognados, es decir, estudiar las palabras en otros idiomas. El primer uso de la palabra en la Biblia, por ejemplo, la primera vez que se utiliza la palabra misericordia en la Biblia, primera vez que aparece la palabra gloria, la palabra adoración. La primera vez que aparece en la Biblia, ya el escritor tenía una idea en mente y eso nos permite entender y comprender el significado.
y luego resumir todos los significados posibles, cuál es el mejor significado para el texto que estoy estudiando. Luego está el estudio de la gramática, las reglas de gramática según el idioma, las nociones de gramática, la sintaxis, todo esto son cosas en las que nos tenemos que esforzar para poder entender y comunicar las verdades de la palabra de Dios. El contexto de la cultura, todo lo que hay alrededor de la palabra, lo que significaba para Abraham, lo que significó para Moisés, lo que significó para los apóstoles, el contexto de la escritura, el contexto del libro. Por ejemplo, los corintios tenían muchos problemas y necesitamos saber cuáles eran sus problemas. Y entonces vamos a entender por qué Pablo les escribe como les escribe. Luego está el estudio de contrarreferencias, la contrarreferencia verbal. Cuando una palabra está usada en la misma forma en varios pasajes o en conceptos diferentes o en dos libros o más libros que aparece una misma historia reflejada. Y luego el estudio de figuras de dicción. Esto es muy interesante. A mí me bendijo enormemente estudiar la Biblia con estas cosas. La metáfora es la comparación sin usar la palabra como. Por ejemplo, en Oseas 7:8 dice, Israel fue torta no volteada. No dice como torta. Ahí es una metáfora. El símil sí usa la comparación, la palabra como. Y es el Salmo 103 donde dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Luego tenemos, perdón, la hipérbole, que es la exageración, la ironía, cuando usamos una cosa para mostrar otra, que se usa en Job, el eufemismo, cuando decimos algo de una manera menos fuerte que la realidad, en Isaías. Todo esto lo paso rápido porque luego lo podéis mirar con tiempo, podéis ir a las citas bíblicas y comprobar qué significa cada una de ellas. Os va a dar ideas y os va a ayudar a entender la palabra de Dios. Me está traicionando mi garganta. Así que allí tenéis los textos y luego podéis reflexionar sobre ello con más tiempo, comprobándolos en vuestras propias vidas. Y finalmente, el estudio de diversos tipos de literatura, como puede ser el discurso, el drama, la poesía, la historia, el apocalíptico, la literatura de sabiduría y el eclesiastés. Perdón, hermanos. A veces a los oradores nos pasa esto. La garganta nos traiciona y no tenemos casi manera de solucionarlo. Solo tratando de bajar el volumen un poquito. Llegamos al final de nuestro estudio. Yo quiero concluir con una reflexión final sobre la bibliología. La tenéis aquí. Dice, si miramos nuevamente lo que dice el Salmo 119, veremos que lo que anhelaba el salmista era adquirir un conocimiento no teórico, sino práctico acerca de Dios. Su anhelo supremo era el de conocer a Dios mismo y deleitarse en Él, y valorar el conocimiento sobre Dios simplemente como un medio para ese fin. Quería entender las verdades divinas con el fin de que su corazón pudiera responder a ellas y que su vida se fuese conformando a ellas. Observamos lo que se destaca en los versículos iniciales.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Así que le interesaban la verdad y la ortodoxia. La enseñanza bíblica y la teología, pero no como finales en sí mismas, sino como medios para lograr las verdaderas metas de la vida y la santidad. Su preocupación central era acerca del conocimiento y el servicio del gran Dios, cuya verdad procura entender. Esta debe ser también nuestra actitud. Nuestra meta al estudiar la deidad debe ser la de conocer mejor a Dios mismo. Debe interesarnos ampliar el grado de acercamiento no solo a la doctrina de los atributos de Dios, sino al Dios vivo que lo sustenta. Así como Él es el tema de nuestro estudio y el que nos ayuda en ello, también debe ser el fin del mismo. Debemos procurar que el estudio de Dios nos lleve más cerca de Él. Con este fin se dio la revelación y es a este fin que debemos aplicarla. ¿Y cómo debemos lograr esto? ¿Cómo debemos transformar el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios? La regla para llegar a ello es exigente, pero simple. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y de alabanza a Dios. Y si con estos estudios hemos conseguido poner en vuestro corazón un anhelo más grande, un hambre más amplio de Dios y de su palabra, pues nos sentiremos verdaderamente satisfechos. Como cada fin de clase, os dejo mi correo electrónico allí, mi número de WhatsApp y también mi canal de YouTube, por si os interesa mirar alguno de los contenidos que están allí. Vamos a continuar con síntesis bíblica. Prometo que vamos a ir mirando, no a correr, pero de una manera concisa y bien resumida, cada libro de la Biblia. Por lo menos 3 libros de la Biblia cada lunes a partir del 20 de enero y vamos a hacer un recorrido de Génesis hasta el Apocalipsis. Orad para que el Señor me ayude y orad para que la palabra de Dios pueda estar colmando vuestros corazones y siendo esa lámpara que alumbra nuestro camino. Gracias, Padre, por ella. Gracias por la palabra de Dios que resplandezca en nuestra vida para tu gloria. Lo pedimos hoy, agradecidos. En tu nombre. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Walter. Oramos también por su salud, por su garganta. Bueno, ya se pasa. Son momentos muy puntuales. Ya Sí, estoy sí. mejor ya. Pero bueno, gracias que pudo terminar la clase. Agradecidos con usted, agradecidos sobre todo con el Señor. Y entonces el 20 de enero, ¿no? 20 de enero, lunes 20 de enero, continuamos con síntesis bíblica. Maravilloso. Pues muchísimas gracias y bendiciones para todos.